Bueno, ahora vamos a hablar de la presión arterial. Algunas veces ustedes escuchan el término depresión o tensión arterial. Entonces, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre. Mire qué aspecto tan importante, contra las paredes de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre, porque si los vasos no se tensionan y no hacen presión, pues regularmente, entonces la sangre no tendría como ese bombeo, por decirlo así, de las paredes de las arterias va impulsando la sangre, ¿sí? Es importante tener en cuenta el tema del aporte de oxígeno, los nutrientes y todos los organismos del cuerpo para que puedan funcionar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una buena circulación, no vamos a tener nuestros glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, ¿sí?, a todo nuestro organismo y hacen todo este intercambio de gaseoso entre el medio ambiente. Aquí hablamos de presión arterial. ¿Cómo se toma la presión arterial? Ustedes van a ver el tema de cómo se toma la presión arterial en el video, en donde mostramos que la persona cuando se le va a tomar la tensión arterial debe estar tranquila. Podrían preguntarme, bueno, pero la tensión arterial ¿se puede tomar sentado? Sí. ¿Se puede tomar acostado? Sí, de hecho nosotros se lo tomamos a los pacientes, o se puede tomar de pie, que también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay unos valores normales, pero de todas maneras, claro que la presión arterial varía también con el sexo, que es superior en los hombres, por la raza, menor en los orientales, constitución. No es lo mismo una tensión arterial de una persona que se encuentra, el paciente asténico es el paciente de bajo peso, la herencia también, y obviamente cuando nosotros hablamos de tensión arterial, fíjense que ustedes les dicen que uno de los síntomas, de lo que se presenta realmente es que los pacientes obesos tienden a tener una tensión arterial mayor, y varía obviamente con la edad también. Entonces, aquí que es importante tener en cuenta en la toma de tensión arterial. La toma de tensión arterial tiene dos cosas fundamentales, que es mide sístole y mide diástole. O sea, cuando nosotros hablamos de frecuencia cardíaca dijimos, no, es que el corazón expulsa con fuerza la sangre, recibe sangre, expulsa, o sea, hace la función de una bomba. Esa es la función, y entonces en ese sístole y diástole se miden dos cosas importantes de la tensión arterial, que es la sístole y que es la diástole. En la sístole nosotros podemos encontrar cifras de 100 a 130, dice la Asociación para el Estudio del Corazón, ha dicho que la sístole puede estar de 100 a 130, que varía, ¿sí?, y que se considera una tensión normal en sístole. Y en diástole se habla de 60 a 90 milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre damos cifras de sístole sobre diástole. La cifra mayor arriba, la cifra menor abajo. Que obviamente la tensión arterial a veces se incrementa con la edad, es cierto, con el consumo de sal en exceso, sí, con la falta de ejercicio, con el sedentarismo, y que nosotros como alteraciones de tensión arterial podemos encontrar dos cosas fundamentales, una que es la hipertensión y otra que es la hipotensión. ¿Cuál es el problema de la hipertensión? Que con la hipertensión, que es una tensión más arriba de los límites normales, y estamos diciendo que una tensión arterial normal puede estar inclusive 120, 130 sobre 60, 80 milímetros de mercurio, lo que uno podría encontrar es que si usted encuentra una tensión arterial de 150, 160, usted ya está hablando de hipertensión. Y si encuentra una tensión arterial 80-40, nosotros estamos hablando de una cosa que se llama la hipotensión.
Estos dos aspectos son fundamentales para que ustedes los puedan tener en cuenta cuando se toma la tensión arterial. Entonces, en el video que ustedes ven de cómo se toma la tensión arterial, es fundamental tener en cuenta la edad del paciente, es fundamental saber si ese paciente toma medicamentos para la tensión, si los ha tomado o no los requiere. Y para hacer realmente un estudio de tensión arterial y que nosotros digamos que ese paciente puede cursar con una hipertensión, es que se necesita un estudio juicioso de toma de tensión arterial mañana, tarde, noche, un seguimiento continuo, de tal suerte que yo les he dicho todo el tiempo, la parte clínica hay que unirla con las cifras. O sea, las cifras solas no nos dicen nada. Porque si usted tiene el paciente hipertenso, muy seguramente le dice ese paciente, yo estoy viendo como borroso, tengo dolor de cabeza, el dolor de cabeza se llama cefalea, entonces le dice, veo visión borrosa, escucho como cosas extrañas, ruiditos en el oído, tengo visión borrosa, tengo dolor de cabeza y uno puede llegar a sospechar. Eso es una sospecha de que la tensión arterial puede estar muy alta. Una persona que tenga demasiado frío y entre en una hipotermia puede tener una tensión arterial muy baja, contrastada pues con el término de hipotermia, y entonces usted dice a esa persona hay que abrigarla, hay que arroparla, hay que hacerle unos primeros auxilios iniciales en estos casos, ¿sí? Hay que mirar qué está pasando con esa persona. O está hipertensa o está hipotensa. A una persona hipertensa obviamente uno tiene que preguntarle, ¿usted toma algo para la tensión arterial alta? ¿Se le olvidó tomar hoy la pastilla? ¿No la tomó? ¿La puede tomar en este momento? Y si la tensión arterial persiste, deben dirigirse a un servicio de urgencias. ¿Por qué cuando hablamos a un servicio de urgencias? Porque resulta que una hipertensión puede llegar a una cosa que se llama crisis hipertensiva. Y por una crisis hipertensiva la tensión arterial le puede llegar a la persona hasta 200, 210 milímetros de mercurio. Esa persona, ¿dónde se ve afectada? En su parte neurológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro es una caja sellada, que cuando hay una gran tensión, las arterias, por decirlo así, se dilatan. Esas arterias dentro del cerebro se pueden romper, por decirlo así, y esa sangre se va a todo el cerebro, inunda el cerebro y causa daños neurológicos importantes. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de un ACV o ahora lo que nosotros llamamos SB, un ACV es un accidente cerebrovascular, un SB es un evento cerebrovascular. ¿Qué significa? Que se rompió una arteria del cerebro, que se inunda parte del cerebro, que ese paciente puede quedar con una serie de alteraciones que hay que ver. Eso por hipertensión. Una persona puede entrar por hipotensión también y hay que mirar cuál es la razón de la hipotensión. Porque puede ser que se baje la hipotensión porque ese paciente esté sangrando por alguna parte y nos toca reponer líquidos y nos toca obviamente encontrar la razón por la cual ese paciente se nos puede estar hipotensando. Y bueno, si nosotros hablamos de una parte hospitalaria, allí comenzaríamos nosotros rápidamente a colocar líquidos para manejar el tema de la hipotensión. Importante porque casi que en los signos vitales una cosa lleva a la otra, porque el corazón, ¿qué le puede pasar? Que se cansa, entra en una fibrilación, entra en un paro cardíaco y el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta en el tema de tensión arterial. En el tema de temperatura. Entonces, cuando hablamos de temperatura, nosotros decimos que es el nivel. Nivel, o a veces le dicen a uno, es el grado de calor que presenta un cuerpo determinado. Obviamente nosotros, la edad adulta, maneja inclusive 35, 36. Aquí está 36 a 37 grados centígrados. Entonces, la idea es que lo mismo. Hay que mirar cómo varía esa temperatura
de acuerdo a la persona, al sexo, al consumo de líquidos y alimentos, la edad que tenga la persona, la actividad que realiza. A ver, yo tengo un deportista que viene corriendo y demás, pues ahí lo que va a haber es una vasodilatación, el corazón comienza a hacer un mayor esfuerzo, entonces la frecuencia cardíaca comienza a aumentar y usted dice, uy, es que tengo el paciente taquicárdico. Ah, pero es que la persona estaba haciendo ejercicio. ¿Sí ven? Entonces, eso es fundamental a la hora de evaluar a un paciente, es fundamental hacer una cosa que nosotros en salud llamamos anamnesis, que es tener en cuenta qué antecedentes tiene esa persona, preguntarle su edad, si fuma cigarrillos, si es un fumador diario, porque eso también lo altera, si toma café, eh, si está con un peso mayor, si está con un peso menor, si tiene algún antecedente, esto de los antecedentes hereditarios y demás. Entonces, a la hora de tomar signos vitales, no son cifras aisladas que usted dice, 36, está hipotermia. No, si un paciente, si una persona le está diciendo es que siento escalofrío, siento mucho, mucho frío, y le tomamos la temperatura y está en 34, 35, no sé si, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Está hipotérmica? ¿Puede estar esa persona hipotérmica? Sí. Ahorita hablamos de alteraciones. Ahora aquí importante, ¿cómo se mide la temperatura? ¿Sí? Entonces acuérdense que el termómetro fue inventado por el señor Galileo, el termómetro, ¿sí? En una época se utilizó mucho el termómetro de vidrio, pero pues a medida que la tecnología va avanzando, ya están diciendo que no, que es mejor no hacerlo. Sin embargo, ustedes de pronto tengan la oportunidad de tener un termómetro de mercurio, pero ya inclusive que casi que se están mandando a recoger. Sin embargo, mire, este termómetro que ustedes tienen ahí digitálico marca rápidamente la temperatura, ¿sí? Ahora, en el termómetro de vidrio, ustedes se encuentran que ese termómetro está clasificado va desde 35 milímetros de mercurio hasta 42 grados centígrados, que es bastante, bastante alto, porque nosotros ya tendríamos una alteración que se llama fiebre. Entonces, si ustedes ven aquí algunas de las cifras de temperatura, lo ven en años, la temperatura se puede tomar grados Fahrenheit o grados centígrados. La verdad es que nosotros utilizamos el término de grados centígrados y normalmente pues lo damos en grados centígrados. Aquí ven a qué equivale grados Fahrenheit, a qué equivale grados centígrados. Los termómetros están clasificados para que uno diga tiene 37.6. Ahora, una cosa bien importante en las cifras es que nosotros acá en grados centígrados si decimos 37.4, 37.5, 37.6 grados centígrados. Entonces, ¿hay alteraciones de la temperatura? Sí, hay alteraciones en la temperatura. Uno puede con hiper, acuérdense en que hiper es alto, más allá de lo normal. Y termia viene de temperatura. Hipertermia, aumento súbito e intenso de temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados. ¿Sí? Una febrícula de 37, inclusive han dicho 37.5 a 38 grados centígrados, en donde no estamos diciendo que el paciente esté con fiebre, pero tiene una febrícula. O sea, que lo hace sospechar a uno que ese paciente puede llegar a presentar fiebre. Y la fiebre, elevación de la temperatura generalmente por arriba de los 38.5, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de los pacientes oncológicos, los pacientes oncológicos pueden llegar a tener fiebre de 38.3 y nosotros hablamos de otra patología diferente que se llama neutropenia febril y que tiene unas características propias por el manejo de su patología. Entonces, esto lo deben de tener en cuenta. Ahora, ¿qué es fundamental? Si tenemos un paciente con hipertermia y sobre todo en el caso de los niños, la idea es dejarlo en un sitio donde no hayan corrientes de aire, ¿no? Con ventanas abiertas y demás, pero que sea amplio aireado, dejarlo en ropa ligera,
Cuando los niños tienen fiebre, normalmente se llevan a los servicios de urgencias. En los servicios de urgencias les hacen un bañito con agua tibia, los dejan en su pañalito y en una camisita así de manga corta y demás, pues para que se mantenga la temperatura. Pero además es que el tema de temperatura cursa con una cosa que es fundamental, y es que a veces lo que se sospecha es que puedan tener o una infección respiratoria, IRA es infección respiratoria aguda, o que tengan EDA, en el caso de los niños, enfermedad diarreica aguda, o que, pues, que estén cursando con algún tipo de infección. Por eso es que persiste la fiebre. Entonces, cuando es la gripita común y corriente, pues es el manejo de la gripa, la administración de líquidos, el doles y demás. Pero pues hay que tener en cuenta que cuando son niños es mejor que los médicos los valoren, le tomen una plaquita de rayos X, miren cómo está el tema de sus pulmoncitos y demás, inicien su antibiótico-terapia si el paciente lo requiere, administración de líquidos y control de temperatura. En temperatura también nosotros hablamos de una cosa que se llama curva térmica. ¿Qué es la curva térmica? Es tomarle cada 4 horas la temperatura al paciente para mirar si bajó, si se mantuvo o si está en aumento. Y pues obviamente cuando son infecciones severas sí toca inicio de antibiótico, hospitalizar al paciente y demás. Entonces, a grosso modo, estos son los signos vitales que ustedes van a tener en cuenta para su taller. Muchísimas gracias.